Bienvenidos al programa iCaps Franja Ocular, el espacio de encuentro de los oftalmólogos de América Latina. Bienvenidos todos a esta sesión de iCaps Franja Ocular. Es el doctor Juan Valle que les habla y le da la bienvenida a este hermoso segmento de información, de enseñanza, de tecnología, de conocimientos relacionados a nuestra profesión, la oftalmología, no solamente para que los conocimientos le nutran, sino que se lo hagan llegar también a sus pacientes. En el programa de hoy le tenemos preparado un segmento extraordinario con la presencia del doctor Joaquín Lora, quien nos va a hablar sobre manejo de la topografía corneal y ectasias corneales, seguido de un maravilloso segmento académico en el que el doctor Eduardo Martínez nos va a presentar sus conocimientos sobre las distrofias y ectasias corneales. Sin más, señores, gracias por tener el tiempo para dedicarle a esto, su iCaps, Franja Ocular. Entrevista en iCaps Franja Ocular. Con ustedes, el famoso doctor Joaquín Lora, de República Dominicana, especialista en córnea, profesor de oftalmología del Hospital Dr. Elías Santana, quien nos va a deleitar con los conocimientos que tiene sobre el manejo de la topografía corneal y el manejo también y el diagnóstico precoz de las ectasias, sobre todo del queratocono y otras degeneraciones ectáticas de la córnea. Con ustedes, el doctor Lora. Excelente. Bueno, aquí como esto es en vivo, se me ha perdido la presentación, mi querido Juan. Te la encuentras rápido, yo lo sé. Efectivamente. Déjame cerrar esto acá y vamos a buscar aquí. Efectivamente. Entonces, let's share. Y efectivamente aquí la encontramos. Bueno, la tarde de hoy yo estoy fascinado porque quiero compartir con ustedes más que nada la parte clínica, la parte práctica de diferentes mapas de una herramienta diagnóstica que es simplemente extraordinaria, que se llama Pentacam. Pentacam es un mapa, es un equipo de doble cámara de Schindler que hace una tomografía de la córnea y nos presenta diferentes mapas. Pero cuando nos enfrentamos a esto, yo lo que quiero socializar y discutir con ustedes cómo puede ser esta herramienta diagnóstica. Y antes que nada, desde muy temprano se diseñó la forma de medir el grosor corneal con la paquimetría óptica. Después, en los años 80, la paquimetría óptica fue sustituida por la paquimetría ultrasónica, que hizo un papel extraordinario, pero medía un solo punto. En la actualidad podemos mirar desde el punto más delgado y cómo se correlaciona el perfil de grosores en toda la periferia, y esto nos ayuda a correlacionar con diferentes patologías. Y les quiero citar un caso de una córnea afectada por una distrofia endotelial, cómo podemos mirar cómo va cambiando el perfil paquimétrico y cómo en la parte central, la parte más delgada se mantiene similar a los primeros 3-4 milímetros centrales. Esto es un dato interesante que nos habla de cambios en la función endotelial. Cuando miramos una rectificación hacia la periferia en el perfil de grosor paquimétrico. Otro de los puntos, esto es la forma normal como debe de verse el perfil de grosor paquimétrico, manteniéndose en la parte central del percentil. Si toca ya sea la línea punteada superior o la línea punteada inferior, estamos en una córnea que está por encima del 95% fuera de lo normal. Como es este caso, una córnea anormalmente delgada por el 95%, pero que hacia la periferia se va haciendo un poquito más gruesa. Aquí miramos el numerito del índice medio de progresión y ese índice medio de progresión es 1.2. Solamente en el 7% de la población sana tiene un índice medio de progresión mayor de 1.2 a 1.8. Lo que si miramos ese numerito por encima de 1.2, debemos de pensar en una enfermedad tipo ectasia corneal. Si tenemos una rectificación del perfil de grosor, debemos de pensar, aunque haya cambios en el índice medio de progresión, debemos de pensar más en una disfunción endotelial.
Entonces, en sentido general, este mapa nos da una muy buena idea porque miramos aquí como esta córnea es delgada y cambia de percentil, se mantiene dentro del 95% de la normalidad, pero siendo delgada se hace más gruesa hacia la periferia. ¿Cómo vamos a correlacionar esto con la clínica? Si miramos un estudio de frente de onda, es simplemente miopía con astigmatismo, pero si miramos un estudio de biomecánica corneal, vemos como esta córnea tiene cambios en la elasticidad, lo que la pone en un riesgo mayor de la población normal para desarrollar una ectasia. Entonces, debemos de mirar en factores basados en tomografía, el perfil de grosor, cómo se mantiene, el porcentaje de incremento y el índice de progresión paquimétrico. Y acordarnos siempre del numerito del índice medio de progresión, si es mayor de 1.2, favorece la posibilidad de una ectasia corneal. Otro de los mapas que yo quiero detenernos un poquito, que es de gran utilidad, es el mapa de Berlin-Ambrosio. Berlin-Ambrosio lo que hace es utilizar una superficie, es un mapa de elevación anterior a la izquierda, posterior a la derecha. Y lo que hace aquí es utilizar una superficie de referencia conocida. Le sustrae en los 3.5 milímetros centrales el área más delgada y esto se va a convertir por el momento en la basura. En un momento les voy a decir para qué va a servir esa basura. Al quitar esta parte, que son los 3.5 milímetros centrales más delgados de la córnea, utilizamos una nueva superficie de referencia y hacemos este mapa del centro. Este mapa del centro debe de mantenerse generalmente en la parte verde, no puede tener nada amarillo o rojo. Y esto es la parte que estamos sustrayendo y utilizando la nueva superficie de referencia. Nos da una serie de valores como DF, que es cambios en la elevación frontal, DB, que es cambios en la elevación posterior, DP, que es cambio en la progresión paquimétrica, lo que hablábamos en el mapa anterior, DT es el punto más delgado, DI es desplazamiento de ese punto más delgado y Artimax en relación con elevación anterior y elevación posterior. Y cada uno de estos puntos son analizados de forma individual en referencia a la superficie normal. En sentido general, esto es el mapa de Berlin-Ambrosio para detectar ectasias corneales o córneas estadísticamente susceptibles a desarrollar una ectasia si les realizamos un procedimiento refractivo. Entonces, en este mapa hay 6 puntos que tenemos que mirar y esto es repasando de nuevo. DF tiene relación, esta primera flechita, con el mapa resultado de la sustracción del punto más delgado en la elevación anterior. DB, que es la D en the back surface, es sustrayendo el mapa más delgado, el resultado. DP tiene que ver con el índice medio de progresión. Este puntico siempre debemos de mirarlo bien. El índice mínimo de progresión está pintado aquí en verde y se pinta en este mapa paquimétrico como el punto más delgado en verde. Y el azul es el máximo de progresión, es este de acá. Este es el sitio donde vamos a tener el mayor índice de progresión en toda la córnea, en anillos concéntricos, y se va a manifestar acá. La DT tiene que ver con la localización del punto más delgado de la córnea y DA tiene que ver con el índice Artimax, para en total darnos un valor de D. Entonces, repasando de nuevo, BF, elevación anterior, DB, elevación posterior, DP es la desviación de la media progresión paquimétrica, el índice promedio de progresión paquimétrica. La DT es la desviación mínimo del espesor. Tiene que ver con la distancia del ápex a la posición más fina de la córnea, que este numerito hay que tomarlo en cuenta como dato de riesgo de queratocoma. La parte de Artimax, hay una fórmula específica que calcula este índice y si sale anormal, sale alterado este índice por encima de 1.6. Es sospechoso y por encima de 2.6 es anormal si está rojo. Y la D es el valor total de la desviación de la suma de estos 5 puntos estadísticos, tomando en cuenta todos los perfiles de grosor corregidos
y esto lo que nos va a dar es un índice. Básicamente lo que va a pasar es que si la D es amarilla o roja, la probabilidad de que esa córnea desarrolle una ectasia corneal una vez sometida o si fuera sometida a cirugía refractiva es significativamente mayor que si la D es blanca completamente. Entonces, esto es lo que nos separa la D y todos los valores. Todos estos valores, para mantenerlo sencillo, si están por debajo de 1.6, son blancos. Entre 1.6 y 2.6 son amarillos y por encima de 1.6 cambian a rojo, como en este caso es amarillo. Entonces, estos punticos del mapa de Berlin-Ambrosio por sí solos no tienen ninguna utilidad, como cualquier estudio diagnóstico. Tenemos que correlacionarlo con la edad, con la profundidad de ablación si fuera a ser sometido a una cirugía y con la historia familiar. Estabilidad de la graduación y también debemos de tomar en cuenta la simetría entre un ojo y otro en la parte de posibilidad de ectasia o posibilidad de córneas anormales. Esto es un perfil de grosor paquimétrico completamente normal. Otro de los puntos, hace un momentico les mencionaba de esa parte que sustraemos, que en algún momento se le ha llamado como lo que no funcionó para el mapa de Berlin-Ambrosio, fue de mucha utilidad a partir del 2015 en el consenso general de queratocono, y a partir de aquí se desarrolló una nueva escala de clasificación del queratocono que es la ABCD. ABCD se basa en esos 3.5 milímetros centrales de la córnea más delgada y toma en cuenta la A, la superficie anterior, la B, la superficie posterior, la C, la paquimetría, el punto más delgado, y la D es un valor numérico que entramos, que es la agudeza visual mejor corregida. Con toda esta información va a clasificar desde 0 para una córnea normal hasta 4 para una córnea significativamente alterada por queratocono. Y lo más interesante de este mapa de clasificación es que nos sirve para poder comparar en el tiempo cómo se está comportando la córnea. Esto es los diferentes estadios, el mapa de clasificación lo tenemos aquí. Y otro punto interesante es que en tomografía, la gran limitación es toda la evidencia que tenemos basado en topografía de reflexión. Y dado esta situación en tomografía, ha habido la necesidad de introducir dos índices para correlacionar todo lo que pasaría con topografía corneal, que es el índice KISA, se desarrolló por los índices topográficos de Placido. Y si el índice KISA es menor de 60, es normal. Y si es mayor de 100, es anormal. En este caso, vemos un índice KISA de 199. Y el otro valor fue un valor también que se desarrolló probablemente un poquito antes que el índice KISA, que es el valor inferior-superior, que tiene que ver con la simetría o asimetría de la córnea entre la mitad superior y la mitad inferior. Si el valor es mayor de 1.4 en la curvatura anterior o en la queratometría es mayor de 47.2, se consideran esto como posibles queratoconos. Entonces, esto es en sentido general para el índice de ABCD o el mapa de ABCD. Otra de las cosas interesantes que podemos mirar es cuando vamos a someter un paciente a cirugía de catarata. Esto es interesante porque el mapa de Cataract Pre-Op nos habla de asfericidad, nos habla de aberración esférica y sobre todo nos habla de la relación anterior-posterior, especialmente de importancia en pacientes que han sido sometidos a una cirugía refractiva previa, miópica o hipermetrópica, especialmente LASIK, pero también se puede tomar en cuenta para pacientes con procedimientos tipo queratotomía radial. La relación anterior-posterior en las córneas promedios vírgenes no tocadas es de 82.2.
Típicamente los pacientes que han sido sometidos a cirugía refractiva miópica tienen una relación anterior-posterior menor de 82.2. Y los que han sido sometidos a una cirugía refractiva hipermetrópica tienen una relación anterior-posterior por mucho mayor que 82.2. Entonces, ese es un puntico que debemos de mirar. Esto va a provocar, en el caso de la cirugía refractiva miópica, aberraciones esféricas positivas, y en el caso de cirugía hipermetrópica, negativas. Entonces, esto nos va a ayudar para elegir los lentes asféricos o los lentes esféricos, tomar en cuenta que si el paciente ha sido sometido a cirugía refractiva hipermetrópica, debemos de pensar en un lente esférico de preferencia. Y esta es la forma típica donde miramos el mapa del cataract pre-op. Entonces aquí podemos ver en el mapa axial una córnea con asimetría, pero en la relación anterior-posterior no tenemos mucho cambio. Nos habla también de la cantidad de astigmatismo que tiene, la cantidad de aberraciones que tiene, astigmatismo total, aberraciones en frente de onda, y esto nos va a ayudar para poder elegir el tipo de lente intraocular que le queremos colocar al paciente. Debemos de evaluar la topografía corneal, debemos de evaluar la parte del astigmatismo, la aberración esférica, que es básicamente basado en la parte de frente de onda, y si tenemos el punto de corte, son las 100 micrómetros para eso. El astigmatismo irregular basado en frente de onda, el punto de corte para elegir un lente multifocal es alrededor de 300 micras. Y si tiene más de 500 micras de aberración, ellos hablan, o Pentacam recomienda utilizar un consentimiento informado. De nuevo, relación anterior-posterior 82.2. Y básicamente esta es la parte que más debemos tomar en cuenta. Ya esta es una córnea operada de una cirugía combinada para miopía y astigmatismo, y por eso miramos los cambios en el grosor corneal. Esta es una córnea virgen, pero con 81.7% de relación anterior-posterior delgada. Esto es una córnea que tampoco ha sido tocada, pero que tiene astigmatismo significativo. Este mapa es de mucha utilidad, sobre todo para tomar en cuenta este valor de aquí, que es el poder corneal total, y poder utilizar una fórmula de mucho más avanzada generación. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a tomar en cuenta la queratometría con la información central de los 3.2, ver si el astigmatismo es corneal o lenticular, ver también la parte del tamaño de pupila y si tiene ángulo capa, y vamos a estar evaluando también la asfericidad corneal para poder elegir el tipo de lente intraocular. Y con esto, yo creo que en relativamente poco tiempo hemos visto un paseo por lo que son las imágenes y lo que nos pueden dar las imágenes en Pentacam. Qué bueno, doctor Lora. Sabes que ayer en la clase del Hospital Dr. Elías Santana se presentaron dos casos de córnea. Uno de ellos era un joven, pienso que tenía 11 años, un jovencito, que era tocono, ¿no? Y traje a colación algo que yo arrastraba desde hacía años cuando salieron los primeros topógrafos, y es que antes de existir la topografía habían unos índices optométricos de optometría para determinar quién tenía probable ectasia corneal. Y eran tres cosas. Número uno, que la queratometría en cualquier lugar, la horizontal o vertical, superara 47 dioptrías. Uno. Si había más de 47, había sospecha de ectasia, ¿no? Número dos, que tuviese la córnea una paquimetría por debajo de 500 micras. Y tres, que en el centro, en los 3 milímetros centrales, hubiera un cilindro o una diferencia en queratometría mayor a 3 dioptrías. Y sigue siendo en el mundo de la optometría, esos los tres indicadores, como se están midiendo con el queratómetro y el paquímetro, tú rápidamente puedes sacar
aquellas personas que son altamente sospechosas. Y además, cuando le vas a dar seguimiento en tu topografía, como es el caso en el Pentacam o en cualquier otro instrumento que tengas de topografía, es la manera más sencilla de ver cómo está. Y esto es antes de los índices, porque lo que hizo Belling-Ambrosi y lo que hicieron las curvaturas de ectasia, es decir, no, mira, aquí está el 95% de la población, si estás dentro de este renglón, ojo. Pero casualmente, el niño tenía cono seguro en el ojo izquierdo, pero el ojo derecho no tenía. O sea, lo único que había era un cono posterior en la que él no lo hubiera detectado por la regla autométrica que te mencioné, solamente lo hubiera podido detectar en la topografía, como hiciera. Muy bien. Sí. No sé cómo andamos de tiempo, pero yo tengo algunas imágenes de pacientes que se operaron en la época de que no teníamos el Pentacam o teníamos simplemente un queratómetro y entramos en la parte de cirugía refractiva. Pero esas córneas simplemente lo que presentaron no tenían ningún signo. Incluso yo le añadiría a lo que tú comentas, que sigue siendo bueno y válido, unas sombras retinoscópicas aberrantes, unas sombras retinoscópicas en tijera, si tú haces retinoscopía. Entonces, con esos parámetros, nosotros tristemente llegamos a operar a algunos pacientes con queratotomía radial y el resultado no fue satisfactorio. Lo que ha pasado es una hipermetropización progresiva en el tiempo y son córneas que tienen muchas aberraciones. Y la mejor esperanza es una cirugía de catarata en un futuro, con la preocupación de que son córneas que aún no se mantienen estables. Bueno, a mí me ocurrió, iniciándose la era de la queratomía radial, en la hija de un amigo, que de hecho le hicimos las medidas, ella tenía queratometría y no existía el topógrafo. ¿Y qué va? Al hacer la queratotomía radial, lo que le destapamos fue, porque le debilitamos aún más la ectasia, un queratocono. Afortunadamente navegamos, ¿no? Y salimos a flote con lentes de contacto, pero era una época que no había crosslinking y no había otra que hacer un trasplante de córnea si te equivocabas, ¿no? Efectivamente. Así que, Efectivamente. doctor Lora, gracias. Vamos a guardar las imágenes para otro, para cuando vuelvas, porque todavía Así tenemos mucho de córnea. Excelente. Muchas gracias. Excelente, gracias. Entonces le damos paso a nuestra queridísima doctora María Gabriela González para que nos presente el Foro del Residente. Foro de Residentes en ICAPS, franja ocular. Buenas, mi nombre es María Gabriela González, residente de segundo año del Hospital Dr. Elías Santana. Tengo el honor de darles la bienvenida al segmento Foro de Residentes, pero no sin antes agradecer y felicitar al doctor Joaquín Lora por su magistral presentación. Cuántos tips tan necesarios y tan puntuales que nos van a facilitar muchísimo a la hora de estar frente a una topografía corneal. Gracias, doctor, por su gran disposición para enseñar, siempre con entusiasmo de enriquecer el conocimiento de todos los oftalmólogos. Con nosotros tenemos al doctor Eduardo Martínez, residente de segundo año de nuestro hospital, que en el día de hoy nos hablará sobre degeneraciones corneales. Adelante, doctor Martínez. Muchas gracias, doctora González, por su presentación. El día de hoy, de una manera didáctica, vamos a tratar una breve introducción sobre lo que serían las degeneraciones corneales. También definir y, digamos que describir lo que sería una degeneración fisiológica que ocurre normalmente con la edad a nivel de la córnea. También describir o digamos comparar lo que es una degeneración y diferenciarla de una distrofia, que ambas patologías o ambas presentaciones nos van a dar tanta información, tanto de la misma, o sea, las mismas degeneraciones como las otras distrofias. Y también ya para una manera didáctica y de organización, vamos a tener distintos tipos de clasificaciones que vamos a tratar más adelante. La degeneración tisular
¿verdad? Si vamos a hablar de la degeneración corneal, el cual es un tejido de vasta importancia en lo que sería el globo ocular y su función óptica, la degeneración no es más que un deterioro estructural y funcional de células o tejidos. Esto puede ser por una alteración biomolecular, ya sea inducida por el envejecimiento o por alguna influencia adversa, tanto interna o externa. Ya para, digamos, diferenciar qué sería una degeneración y qué sería una distrofia, ambos teniendo una amplia variedad de presentaciones. Es importante destacar que la aparición de la degeneración va a ser, de las degeneraciones corneales va a ser una aparición tardía, va a tener una progresión que en comparación con las distrofias que son lentas, va a tener una progresión que puede ser variable, puede ser lenta, en algunos casos puede ser bastante rápida. La ubicación es más periférica. La vascularización sí está presente. Esto es un dato bastante importante, ya que en las distrofias no solemos encontrar vascularizaciones y tampoco solemos encontrar, digamos, origen inflamatorio. En la degeneración sí podemos encontrar que sea secundario a una inflamación o que ya sea intrínseco al mismo paciente. La herencia no aplica en cuanto a las degeneraciones, mientras que las distrofias sí están asociadas a distintos genes. La simetría en la degeneración va a ser variable, aunque en casos de distrofias, como las distrofias de Fuchs, generalmente vamos a tener una afección bastante simétrica en un ojo y otro. Y ya en cuanto a la lateralidad, también ya, ¿verdad? Si hablamos de simetría, en algunos casos de degeneración puede ser solamente de uno de los dos ojos. Para hablar sobre los cambios que son considerados normales y que van acompañados con el crecimiento y con la edad, tenemos que la córnea suele llegarse a aplanar en lo que sería el meridiano vertical, aumentando o induciendo un astigmatismo que va en contra de las reglas. También vamos a tener una disminución del grosor corneal, un aumento del grosor de la membrana de Descemet, que puede llegar a variar desde 3 micras hasta 13 micras. Vamos a tener una pérdida de células endoteliales, que en el nacimiento sabemos que las células endoteliales pueden llegar a tener un conteo de hasta 5.000 células por milímetro cúbico, pero tenemos también que ya al final o sea, ya en edades más adultas podemos tener un conteo de hasta 2.000. La reducción del lúcero o del brillo corneal es bastante común, va a afectarse la transparencia y va a tener también un incremento del índice refractivo debido a los cambios de grosores de la misma. Ya para la parte de clasificación existen varias maneras. Una es ya por involución senil versus la no involutiva. Tenemos que podemos clasificarla según el tipo de depósito, también según la ubicación topográfica, ya sea central, periférica o ya más cercana al limbo. Y también una localización anatómica, la cual nos vamos a basar en las distintas capas de la córnea, pero vamos a concentrarnos en las partes más anteriores, vamos a concentrarnos en la parte también del estroma y ya abundar un poquito sobre las degeneraciones más posteriores, dígase el endotelio. Iniciando con las degeneraciones epiteliales y subepiteliales, tenemos el anillo blanco de Coats. Este anillo blanco no es más que una lesión a nivel de goma o del estroma corneal superficial. Este va a estar caracterizado por ser un área circular u ovalada de márgenes blancos grisáceos. Va a causarse debido a remanentes fibróticos ricos en hierro luego de un trauma de un cuerpo extraño metálico. Estas ¿verdad? Remanentes van a quedarse ahí, van a encapsularse y van a ocasionar una inflamación que suele ceder con el tiempo y no suele requerir tratamiento. Como dije, es de origen traumático, el tamaño no va a variar y debido a que la parte de la inflamación suele ser tan corta, no requiere ningún tipo digamos, de tratamiento ya cuando es crónico, debido a que el paso inflamatorio es bastante rápido. Ya pasando a una degeneración que tiene el nombre de esferoidal, esta también tiene nombres como queratopatía climática en gotas debido a su apariencia clínica, que tiene una semejanza a gotas de aceite, o también como una elastosis corneal
debido a la fisiopatología que ocurre en esta degeneración. Es una condición asintomática, bilateral y relativamente inocua. Suele afectar en mayor medida a los hombres y está muy relacionada a exposición al aire libre, ambientes áridos. Estos gránulos de color ámbar van a estar dispuestos tanto en las partes nasales o temporales y pueden llegar a coalescer en más central requiriendo diferentes tipos de tratamiento. Esta degeneración puede clasificarse en 3 tipos. El tipo 1 es una bilateral sin evidencia de otra enfermedad ocular. Ya la tipo 2 es secundaria a una patología ocular. Ya puede ser por procesos o de vascularización. Un ejemplo muy característico puede ser la keratitis herpética. Y ya la tipo 3 es una forma conjuntival de esta degeneración que suele comenzar, como vemos en la imagen de la derecha abajo, que empieza en conjuntiva y luego puede llegar a invadir lo que sería limbo y córnea. La degeneración esferoidal tiene un tratamiento dependiendo de qué tanto esté afectando al paciente. Lo más importante es proteger contra los rayos ultravioleta, los cuales van a exacerbar lo que sería la degeneración elastótica. Tenemos lubricación debido a la irregularidad que va a causar en la película lagrimal. Y ya en casos donde se ha afectado la parte central de la córnea, está impidiendo paso de la luz a través del eje visual, tenemos queratectomía superficial, queratoplastia lamelar y queratectomía fototerapéutica. También contamos con algunos depósitos de hierro, comúnmente conocidas como líneas férricas. Estas tienen un patrón generalmente lineal, de coloración amarillo, tenue o marrón oscuro. Según la literatura, la mejor técnica para observarlo es una iluminación libre de rojo o una iluminación difusa con filtro de azul cobalto. Esta etiología no está totalmente clara, pero la teoría más aceptada es que es debido a un acúmulo de lágrimas, debido a la irregularidad de la superficie, que provoca un consecuente acúmulo de ferritina en la membrana basal del epitelio. Algunas de las líneas férricas más conocidas tenemos la de Hudson-Stahli, que está a nivel de los márgenes palpebrales. Esta suele verse ya en pacientes de avanzada edad. Tenemos también la línea de Stoker, lo cual nos habla de cronicidad en casos de pterigium o alguna de un pterigium, digamos, que tiene bastante tiempo y ya a nivel de su ápex o cabeza vamos a tener ese acúmulo generando esta línea férrica. El anillo de Fleischer, la cual va a encontrarse en la base del cono, en casos de, ¿verdad? De ectasias corneales como ya mencioné. Y también podemos tener la línea de Ferri, la cual está asociada a bulas filtrantes. La keratopatía en banda calcificada, que la vemos, digamos, con una relativamente alta frecuencia y fácil de identificar, afecta a nivel de la capa de Bowman y va a afectar también a la membrana basal del epitelio y el estroma anterior. Está caracterizado por depósitos de sales de calcio con una apariencia de polvo. Estos tienen inicio en la periferia, mayormente en horas 3 y 9. En algunas condiciones, suele presentarse en algunas condiciones como inflamaciones crónicas que pueden llegar a tener un inicio más central. Estas pueden tener grietas o hendiduras, esto muy característico debido a la entrada de los nervios craneales y suelen llegar a tener esa presentación de esa manera. Estas en estadios iniciales suelen ser asintomáticas hasta que pueden llegar a coalescer en el centro, causando ya mucha disfunción a nivel de la visión del paciente. Las lesiones avanzadas pueden llegar a elevarse, ocasionando mucho dolor por algún tipo de ruptura del epitelio y requerir ya más tratamiento para evitar futuras complicaciones. Esta suele ser idiopática, pero puede tener varias causas, como lo es una enfermedad inflamatoria ocular crónica, como en el caso de pacientes con artritis reumatoide juvenil, que a lo largo de los años empiezan a desarrollar este tipo de degeneraciones. También etiología metabólica, ya sea una hipercalcemia, una hiperfosfatemia o una hiperuricemia, todas que pueden
hacer que los niveles de calcio estén demasiado aumentados debido a ¿verdad? Alteraciones en su metabolismo. Una exposición crónica a vapores o conservantes de mercurio también suele dar esta complicación, y también en pacientes afáquicos que tienen aceite de silicón intraocular. En estos casos es importante hacer examen de orina, perfil de electrolitos séricos, perfil renal y niveles de PTH, ya que están muy asociados a alteraciones metabólicas ya mencionadas. Uno de los tratamientos bastante conocidos es el uso de agentes quelantes, como lo es el ácido etilendiamino tetracético, el cual puede llegar a ser utilizado en concentraciones de 0.5% a 1.5%, aunque algunas literaturas pueden llegar a ser desde 1.5 a un 3%. En algunos casos puede tener un panos fibroso secundario que ya podría utilizarse otra terapia fototerapéutica para ya, digamos, limpiar esa área restante. Las degeneraciones más centrales o estromales tenemos el anillo limbal o arco blanco de Vogt. Esto no es más que un cambio degenerativo en la membrana limitante anterior en la córnea periférica. Va a estar caracterizado por opacidades blancas crecéntricas que van a tener afección en la zona interpalpebral a lo largo del limbo, nasal y temporal. La incidencia aumenta con la edad y suele ser asintomática sin requerir ningún tipo de tratamiento. Esa podemos clasificarla dependiendo de su presentación o sus características. La tipo 1 siendo una banda superficial blanca, estrecha y concéntrica, pero lo más característico es el intervalo entre el limbo y el anillo y el arco, en la cual el tipo 2 no se observa ese intervalo y se ven entonces depósitos pequeños, blancos, en forma de motas y o agujas. El arcus corneal, también llamado arcus senilis, arcus lipoides o arcus juvenilis, dependiendo de a qué esté asociado o digamos que la edad de presentación. No es más que una opacidad corneal periférica, es la más común de todas, suele ser bilateral, simétrica y de progresión bastante lenta. Los depósitos se van a encontrar adyacentes a décime y a goma. Inician en polo superior a inferior, y este anillo blanco tiene una apariencia, como se ve en la imagen, blanca, nebulosa, tiene un borde exterior que está bastante bien definido, pero ya el que está más central o radial se encuentra más difuso, siendo una gradación grisácea. En casos de arcus senil unilateral, o sea, más específicamente arcus lipoides, asociado a dislipidemias, cuando es unilateral, nos pudiera estar hablando de una enfermedad de arteria carótida contralateral. Esto debido a que este lado, ¿verdad? O sea, en este ojo, ¿verdad? Si tenemos una enfermedad de arteria carótida derecha, vamos a tener un menor flujo de estos materiales lipídicos que van a hacer que el ojo donde esté o sea, el ojo ipsilateral a la enfermedad de la arteria carótida no tenga esta coloración o arcus lipoides. Como dije, existen varios tipos según la presentación. Tenemos el arcus senilis, también llamado gerontoxon, el arcus lipoides, que está más asociado a dislipidemias, ya puede ser una hiperlipoproteinemia o una hipercolesterolemia. También tenemos el arcus juvenilis o coimbrotoxon anterior, este más asociado a anomalías congénitas. Otras de las degeneraciones que hemos visto bastante en la consulta es una degeneración de Sjagren de cocodrilo o una degeneración en mosaico. Esto suele ser bilateral, puede dividirse según su localización, ya sea en Sjagren anterior o Sjagren posterior, donde el Sjagren anterior va a afectar lo que sería Bowman y 2/3 anteriores, mientras que más cercano a décime ya sería el Sjagren posterior. Esta clínicamente no se puede distinguir de lo que sería la distrofia central de François. Está con características bastante similares, incluso la imagen inferior es
¿verdad? La tal llamada distrofia central de François, continuando con una degeneración bastante común en la clínica, lo que es una degeneración en mosaico, también conocida como Sjagrin de cocodrilo. Esta suele tener una presentación bilateral y no son más que opacidades grises estromales poligonales ubicadas centralmente a nivel de la capa de Bowman y separadas por zonas claras. Esta puede dividirse en un Sjagrin anterior o un Sjagrin posterior. El anterior involucrando lo que sería Bowman y 2/3 anteriores de la córnea, mientras que el Sjagrin posterior ya se encuentra más cercano a DSM. Clínicamente no se puede distinguir de la distrofia central de François, incluso en las imágenes les muestro, en la imagen de abajo una distrofia central de François, mientras que la de arriba se ve un Sjagrin anterior un poco más sutil, pero bastante similares uno con el otro. Córnea farinata es otra degeneración. Este nombre farinata viniendo del origen de la palabra etimológica de harina. Esto no es más que un cambio o degeneración involutivo de la córnea, caracterizado por depósitos bilaterales diminutos parecidos a harina en estroma profundo y tiene una mayor prominencia central. Es de herencia autosómica dominante y suele verse mayormente en retroiluminación. Estos, según su histología, no son más que depósitos de lipofucina y a pesar de darle a la córnea un aspecto un poco grisáceo y opaco, no suelen afectar la visión. Cuanto a la degeneración polimórfica amiloide, esta es una degeneración que también es bilateral, bastante simétrica, afecta principalmente de manera axial y es lentamente progresiva. Esta aparece en etapas más avanzadas de la vida y no son más que depósitos amiloides dispuestos como manchas estrelladas y filamentos irregulares en el estroma profundo, como se ven en la imagen de la derecha. Se observan estos filamentos bastante característicos de esta degeneración. Estas opacidades suelen tener un color gris a blanco y tienen una apariencia translúcida en retroiluminación. La degeneración senil de Furrow está, digamos que nos juega una ilusión óptica debido a que nos va a aparentar lo que sería un adelgazamiento periférico. Este está bastante asociado a lo que sería el arco senil y este intervalo entre el limbo y el arco senil puede llegar a dar esta apariencia de un adelgazamiento falso. No tiene no tiene relación ni a inflamación ni a vascularización, tampoco tiene posibilidad de perforación, por lo que esta no requiere tratamiento y más que nada una observación. En algunos casos puede llegar a estar asociado a artritis reumatoides y lupus sistemático eritematoso, pero en estos casos ya entonces sí nos prendería el bombillo para dar un tipo de seguimiento en caso de tener sintomatología más sistémica. La degeneración marginal de Terrien está una condición de origen tanto inflamatoria como no inflamatoria, tiene una etiología desconocida y a diferencia de la degeneración de Furrow, esta sí va a tener un adelgazamiento circunferencial y progresivo. Su inicio suele ser superonasal y tiene una mayor incidencia en masculinos de 20 a 40 años. Es típicamente bilateral y simétrica. Suele ser asintomática hasta que llegue a afectar la visión debido a un astigmatismo que esté causado por la irregularidad periférica. Estos pueden tener una perforación espontánea y está asociado a una perforación secundaria a algún tipo de trauma en un 15%. Estos también son degeneraciones que hay que tomar bastante en cuenta al momento de hacer algún tipo de cirugía intraocular debido a las distintas incisiones que se deben de hacer. La degeneración marginal de Terrien, en caso de que exista una perforación, no es más que una corrección quirúrgica cuando esta perforación inminente, debido ya sea a un trauma o un adelgazamiento progresivo. Tenemos opciones de injerto de parche lamelar o córneo escleral de espesor completo en forma de media luna, caracterizando la perforación que ocurre en estos casos, o como también un injerto de keratoplastia lamelar anular en casos graves de una degeneración marginal a 360 grados.
La degeneración nodular del Salzman no son más que nódulos hialinos anterior a la capa de Bowman. Es la causa, su causa más común es la idiopática, mientras que también puede estar asociado a procesos inflamatorios. Tiene una predicción a mujeres de edad mediana o mayor y suelen iniciar como opacidades estromales superficiales que pueden llegar a elevarse, tornarse un poco más azules y también traer más desconfort al paciente debido a la irregularidad de la película lagrimal. Este tratamiento no es más que nada sintomático. En casos donde no esté afectando la visión, se controla la causa, se da bastante lubricación. Una keratotomía superficial manual está descrita en algunos libros en casos que afecte el eje visual, así como el uso de mitomicina C para disminuir la tasa de recurrencia. En algunos casos se puede utilizar el láser excimer como una keratotomía fototerapéutica o también en casos que lo ameriten una keratoplastia lamelar. En el momento en el hospital, luego de conversarlo con algunos de nuestros profesores, dicen que es muy poco común requerir este tipo de tratamientos en estos pacientes, pero es bueno saber que están esas opciones. El queloide corneal, sabiendo que el queloide, digamos a nivel dérmico, sabemos que es debido a una cicatrización excesiva. Entonces aquí mismo tenemos que a nivel de la córnea, sea secundario a algún tipo de trauma o incluso algunas cirugías, tenemos estas masas corneales que son blancas y superficiales y pueden afectar a toda la córnea, como vemos en la imagen superior. Esto, como dije anteriormente, es una respuesta fibrótica vigorosa. Puede ya ser de origen congénito o primario y su tratamiento no es más que un reemplazo de este tejido corneal, tanto una keratoplastia penetrante total o en algunos casos que requieran una keratoprótesis. La keratopatía lipídica, como bien dice su nombre, es debido a depósitos lípidos amarillos con alto contenido de colesterol, grasas neutras y glicoproteínas. Suele afectar tanto córnea superficial o córnea profunda y se divide etiológicamente en primaria y secundaria. Cuando es de manera primaria, ocurre de forma espontánea, sin algún tipo de antecedente de enfermedad ocular, mientras que ya secundaria, ¿verdad? Secundaria a una enfermedad ocular, que suele ser una inflamación crónica o una vascularización en casos como una keratitis herpética crónica. Su tratamiento es controlar la enfermedad inflamatoria de base, aunque algunas opciones indican fotocoagulación o cauterización de vasos nutricios. También se ha descrito el uso de anti-VEGF o factores de crecimiento endotelial, en los cuales pueden ayudar a disminuir esta vascularización. En etapas avanzadas ya se puede recurrir a lo que sería una keratoplastia penetrante. Ya pasando a las generaciones más posteriores, tenemos la górnea gutata periférica. Sabemos que algunas distrofias, como la distrofia de Fuchs, en la cual se caracteriza por la presencia de gutas o gutatas a nivel central, esta ya es más periférica y es el resultado de un engrosamiento fisiológico de la membrana de estas, digamos que lesiones que se observan son llamados cuerpos de Hasselhengel y no son más que un engrosamiento nodular de la misma membrana. Esas excrescencias se pueden encontrar en la porción periférica, extendiéndose hasta la cámara anterior. Puede preceder lo que sería una gutata central o la misma distrofia de Fuchs. La pigmentación melánica o de melanina no son más que depósitos de melanina que se logran acumular en lo que sería a nivel endotelial. Están asociados a síndromes de dispersión pigmentaria, como el uso de Krukenberg, como vemos en la imagen señalada por la flecha. Y en esos casos donde el pigmento, ¿verdad?, se vaya liberando de lo que sería el iris, entonces da unos efectos de transiluminación. Hasta aquí esta conferencia con las distintas referencias bibliográficas. Doctor Martínez, gracias. Maravillosa su presentación. Le agradezco mucho el interés y el empeño y las imágenes fabulosas. Yo te lo agradezco enormemente. Es un punto de partida. Tuvimos
problemitas allí de transmisión por el audio, ¿no? Pero pudiste superar y se oyó y se escuchó muy bien tu presentación. Te felicito mucho y creo que es una de esas grabaciones que serán repetidas y reproducidas por muchas personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por la oportunidad. Pasamos Muchas gracias. a una noticia de última hora. En ICAPS Franja Ocular conoce las noticias de última hora. Quisiera aprovechar esta oportunidad para invitarles a final del mes de julio a una edición especial de Franja Ocular o Franja Virtual, en la que se va a tratar el tema del ojo en la salud, el ojo en la piel, el ojo en el cerebro, el ojo en la diabetes, el ojo en la hipertensión, el ojo en los procesos reumáticos, el ojo en el COVID-19. Va a haber una presentación magistral de todos los académicos de nuestro centro, el Hospital Dr. Elías Santana, con ustedes en Franja Virtual. No se lo pierdan, a fin de mes, Franja Virtual, el ojo en la salud. Y con esto me despido. Como siempre, Franja Ocular se dedica a través de su segmento de ICAPS a tratar de elevar los conocimientos de nuestros profesionales para que ellos le puedan servir mejor a los pacientes. Que Dios los bendiga a todos y lo esperamos en el próximo segmento de ICAPS. Muchas gracias. Aquí finaliza ICAPS Franja Ocular. Te invitamos a conectarte la próxima semana.